Bienvenida Paulina a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Fabián, Sebastián, un gustazo saludarlos desde Bogotá, Colombia, y qué rico poder compartir este espacio de interés para toda la comunidad latinoamericana. Un privilegio para mí estar compartiendo hoy con ustedes y con toda la gente de Giga Latam Live. Exactamente, bienvenida Paulina, la verdad que un gusto que estés con nosotros. Hoy vamos a conversar sobre educación y consulting, comunicación, y para eso, ¿quién más indicada que Paulina Leiva Casas, una profesional suprema desde Colombia para el mundo? Y al respecto, Paulina, contanos, o más bien contale a la gente quién es Paulina Leiva. Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Paulina Leiva Casas es una colombiana del común, una mujer apasionada por la educación, pero también por la comunicación y entender que la comunicación para mí es el puente que realmente nos une desde todas las aristas sociales en pro del crecimiento, del desarrollo, de la productividad. Ha sido como ese eje que me ha movido no solo como profesional, sino también como una ciudadana comprometida con su realidad, con su entorno, que definitivamente somos seres integrales y así como soy apasionada por el fútbol, entiendo también que tenemos muchas problemáticas que desde el sector empresarial podemos aportar a la reconstrucción social. Entonces creo que eso es como he orientado mi perfil profesional. Soy comunicadora social periodista, magíster en comunicación, desarrollo, cambio social y también magíster en proyectos, en dirección y gestión de proyectos. Entonces como que he hecho que todo mi perfil gire en torno a esos objetivos y cómo nos entendemos no solo como producto de una formación, sino como gestores de cambio desde lo que impactamos en el entorno. Muy interesante, Paulina. Y como directora de marketing de la Universidad Benito Juárez, ¿qué rumbo ves que está tomando la educación de cara al 2021? Bueno, Fabián, gracias por esa pregunta que es muy interesante en este contexto, pero que además para nosotros particularmente desde la Universidad Benito Juárez de México venía siendo una realidad desde más o menos 5 o 6 años atrás. Somos una universidad con el ciclo formativo completo, pero particularmente la facultad de posgrados para maestrías y doctorados se orientó desde un principio con las nuevas tecnologías que fuera modalidad 100% virtual. Y nosotros hemos tenido que vivir muchas veces el rechazo de la sociedad donde, uy, pero es que será que lo virtual sí sirve, será que lo virtual tiene la misma calidad de lo presencial. Paulina, mi título va a salir con que la modalidad es virtual y resulta que llega un 2020 donde nos pega un sacudón a todos con una pandemia que nadie esperaba y sí o sí todos los sistemas tuvieron que migrar a lo remoto, al e-learning y a la virtualidad. Y entonces aquellos que en algún momento, 4 o 5 años atrás nos decían, no sé, mira, déjame, yo te llamo, no me llames. Resulta que fueron los que empezaron a contactarnos para decirnos, Universidad Benito Juárez, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos den luces de cómo vamos a implementar, qué es eso realmente de trabajar desde la virtualidad, qué significan no solo las plataformas digitales, sino el volvernos ciudadanos digitales. Entonces ha sido una experiencia muy bonita el hecho de que cuando tú le haces una apuesta a algo que no es tradicional, que no es convencional y que incluso te tildan de usted qué está haciendo ahí, llegar a decir, hoy en día somos referentes para poder ayudar a la construcción, porque finalmente esto no es un reclamo, sino es como el tiempo nos va reivindicando a los que le apostamos por algo que en un momento puede ser atípico, resulta que viene a ser después, porque el tiempo te da la razón, que la evolución es eso, darle la razón a los visionarios o darle la razón a los locos, entre comillas, porque finalmente ellos son los que nos van a ayudar a dar los pasos. Y hoy en día, muy humildemente lo decimos, la Universidad Benito Juárez es eso, un referente en este momento de metodologías virtuales de trabajo remoto y de in-consulting, de cómo podemos aportar a la construcción sí o sí, porque lo virtual llegó para quedarse. Interesante, Paulina, esto que planteas, y sin duda que es una realidad hoy, no es el futuro, sino que es el presente. Y nosotros vemos mucho en términos de empresas, sin duda que en la Universidad Benito Juárez vanguardia en esto, pero en empresas vemos mucho que, supongamos, un gerente comercial ya no le alcanza
con ser un buen planificador y estratega comercial, sino que además tiene que ser un especialista en estrategia SEO, SEM, búsqueda orgánica, community manager. En términos de docencia, ¿qué habilidades y qué competencias deberían desarrollar los docentes y también aquellas personas que están en un proceso de aprendizaje continuo para abordar correctamente esta transformación a la virtualidad? Es decir, ¿qué nuevas habilidades indispensablemente tiene que tener un docente desde tu experiencia? Mira, Sebastián, yo creo que es fundamental que estemos hablando en este momento. Bueno, hay un auge de hablar de competencias blandas o habilidades para la vida, que lo llaman algunos expertos. Nosotros lo llamamos desarrollo de competencias 4.0, porque consideramos que la cuarta revolución ya llegó, ya estaba, pero definitivamente el 2020 lo que hizo fue mostrarnos las cara a cara. Y esto lo que nos hace es que tenemos que fortalecernos en competencias y habilidades 4.0. ¿En qué se traduce esto? Actitud digital, creatividad e innovación, el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, porque aquí es muy importante entender que tenemos nuevos roles dentro de ese perfil que ya habíamos constituido. Teníamos la oportunidad hace poco de reflexionar y Sebastián estuvo presente además con una participación magistral en el Master Summit Education, de cómo el docente hoy en día no solo se capacita en su conocimiento tácito de la materia, del módulo, del contenido que va a transmitir, sino además de esas competencias que lo hacen ser un tutor, un facilitador de conocimiento. Pasamos de ser profesores para ser acompañantes en los procesos de construcción de aprendizaje, porque el estudiante termina siendo en esta era el responsable de su proceso de aprendizaje y de conocimiento. Al mismo tiempo, él es el que marca su ritmo de aprendizaje. Esto quiere decir que el profesor ahora se entiende que no es el dueño del conocimiento, sino que también está en un proceso de aprendizaje, porque es que tenemos que entender que los estudiantes de hoy son nativos digitales y al ser nativos digitales no pueden tener tal vez el conocimiento que tenga el profesor en economía, en finanzas, en ingeniería o en comunicación, pero sí maneja mucho mejor las plataformas digitales, las herramientas de virtualidad, el lenguaje digital, porque es que es un nativo digital. Entonces aquí lo que encontramos es cómo necesitamos complementarnos y el profesor entender que su estudiante ahora también sabe, ahora también le va a aportar a él. Y en este orden de ideas hablamos que el aprendizaje autónomo cambia el sentido. Ya no soy yo, profe, que te enseño a ti, estudiante, sino que los dos estamos en un proceso de aprendizaje, tú en lo tuyo, yo en lo mío, nos complementamos, pero además que el estudiante debe entenderse como que el manejo y el ritmo que lleva él en su aprendizaje lo va a marcar él. Él va a ser mucho más partícipe de la forma de aprendizaje y el tutor, el facilitador, ya no el profe, entonces se convierte en esa persona que lo va guiando, pero no que impone el conocimiento. De allí también la importancia del manejo de la inteligencia emocional, porque esto nos revierte desde el hecho de que acá estamos comunicados por una pantalla, pero en un aula de clase yo podía medir lo que llamamos el lenguaje no verbal. Yo podía ver como profesor cómo estaba percibiendo mis estudiantes lo que yo estaba transmitiendo. A través de una pantalla es más difícil, se puede hacer claro, pero hay otras maneras. De allí que se cambian los procesos de aprendizaje y por ende también la medición del crecimiento y de la evolución del mismo. Entonces creo que ese tipo de competencias 4.0 nos lleva a resignificar nuestros roles como estudiante, como facilitador o como profesor y también las responsabilidades que con ello contrae las nuevas formas de adquirir conocimiento. Clarísimo, Paulina, en términos de competencias y coincidimos totalmente con esto. Ahora, dijiste algo muy importante en términos de lo global de la competencia y también rescato una frase que es dentro del aula podíamos percibir. El segundo desafío de los docentes es empezar a trabajar con herramientas para esta nueva educación, porque naturalmente conectarse a través de Zoom no es resolver la educación virtual. Zoom es el medio de comunicación, pero vemos quizás mucha necesidad de los docentes en adquirir algunos conocimientos y entrenamiento en términos de herramientas quizás como Jamboard, una pizarra virtual, Moodle, Sabio,
estrategias de gamificación. ¿Qué nos podrías contar sobre este nuevo desafío en términos de herramientas? Porque naturalmente no podemos seguir trabajando la docencia desde el mismo espectro que lo veníamos haciendo, ¿no? Definitivamente, si hablamos de competencias 4.0, también tenemos que hablar de herramientas 4.0. Herramientas 4.0 como inteligencia artificial, big data, gamificación, como muy bien lo decía Sebastián, social media, hablamos del recruitment, hablamos del test 360 grados, hablamos del e-learning y el m-learning, es decir, no solo es el conocimiento desde la virtualidad, sino el uso de los canales correctos para adquirir ese conocimiento. Tenemos que ser coherentes, porque la apuesta en la educación hoy en día, sin duda alguna, a mi modo de ver, tiene que seguir apostándole a la construcción del sujeto y a la construcción del sujeto social. Pero ojo, este sujeto social ahora lo estamos trabajando desde la particularidad del estudiante, cómo aprende. Entonces resulta un poco paradójico saber que las herramientas 4.0 nos están llevando casi que a la individualización del aprendizaje desde las competencias y características del sujeto que está aprendiendo, pero cómo el pensamiento crítico y el manejo de la data se deben convertir en ese eje fundamental en la construcción de aprendizaje, porque no podemos dejar de lado que la persona que se está capacitando y que se está formando es un sujeto social y que de una u otra forma, aunque el mundo actual nos esté llevando a la conectividad y hacer más visible la globalización de la que hablaba McLuhan antes de los 70 y que hoy la estamos realmente viviendo, cómo desde la localización y desde el fortalecimiento de la identidad es que vamos a sobrevivir en este mundo donde realmente tenemos al alcance de un clic toda la información, porque es que la data se constituye en este momento en el valor más importante del sistema no solo de educación, sino de todo el sistema que constituye las metodologías e-learning y el m-learning. Pero como yo también tengo que ser crítico ante lo que recibo y cómo yo en mi proceso que hablamos de aprendizaje autónomo empiezo a consolidar esa identidad, esa cadena de valor, eso que me vuelve a mi persona y no solo un genio, porque es que es muy importante formar personas en conocimiento, formar genios, pero es mucho más importante formar seres humanos en el medio de la era digital. Y lograr esa amalgama es bien interesante, pero además es un compromiso y es el reto al que nos estamos sometiendo hoy en día. Los profes, los facilitadores empiezan a manejar nuevas formas. No solo es manejar la tiza y el tablero en su momento, sino que es que ahora tenemos un nuevo escenario, pero el canal también debe constituir una herramienta que ayude a la construcción de conocimiento y al pensamiento crítico. Pero es eso, es una herramienta. No es abandonarnos en reproducir videos, infografías o fotografías, porque la era digital hoy, más que nunca, nos ha hecho que seamos sujetos visuales, pero recordemos que siempre lo hemos sido, porque si no, entonces las cavernas, porque se constituyen en uno de los elementos más importantes de comunicación. El cómic, que en Argentina ustedes son pioneros y grandísimos ejemplos para América Latina de lo que fue la influencia de la historieta y del cómic en la construcción social. Siempre hemos sido seres visuales, pero necesitamos es aprender a manejar de forma correcta estas herramientas para no volverlos el medio, sino una ayuda, pero siempre es el sujeto social y la construcción del pensamiento crítico el que va a determinar finalmente el tipo de sociedad que vamos a tener en la realidad de un ciudadano digital. La verdad, una claridad de conceptos, coincidimos totalmente, Paulina, muchísimas gracias por este aporte, ¿no? Y hacías mención hace un instante sobre uno de los eventos educativos más importantes del año, se ha realizado recientemente el Playmaster Summit Education 2, del cual Giga Global de Argentina ha sido sponsor oficial. Y ha pasado ya el evento, pero ha quedado un material, ponencias en las diferentes redes donde la gente puede acceder, incluso aquellos que participaron y quieran volver a ver alguna conferencia, algún panel, puede acceder al material. Coméntanos, por favor, Paulina, a la audiencia a que no ha podido ver o que no ha sabido encontrar todavía esta información, ¿qué puede acceder a qué contenido
puede encontrar cuando se ponga frente a la PC y pueda acceder al material de lo que dejó el Playmaster Summit Education Tour? Fabián, muchísimas gracias también por la oportunidad de hablar de este espacio, porque sin duda alguna hoy en día estamos hablando ya no de competencia, hablamos de competencia o cooperación. Y es justamente el Playmaster Summit Education en su versión 1 que se realizó en agosto, su versión 2 que la realizamos recientemente, cómo podemos hacer construcción de conocimiento colectivo. Tenemos la posibilidad en un mismo evento de converger muchísimos expertos del mundo entero, de América Latina, también tenemos personas de Estados Unidos, expertos de otros contextos a nivel europeo que nos están aportando desde sus experiencias hacia la visión de dónde va la educación, en dónde estamos y para dónde vamos. ¿Y por qué la educación? Porque es que la educación se constituye en ese pilar que va a ayudar el resto de los sectores productivos de la sociedad, porque tenemos que capacitarnos para llegar a... Nadie nació aprendido. Y esta pandemia, el momento, en Colombia el 2020 para la educación fue marcado como el momento cero de la educación. Nos entendemos que estamos en un punto de partida donde todos volvemos a estar en las mismas, entendiéndonos que tenemos unos antecedentes que nos pueden aportar, pero que sin duda alguna estamos construyendo algo nuevo para donde vamos. Y qué bueno que la pandemia nos muestra que independientemente de los avances que cada uno a nivel cultural o de sus países por sus normativas y por sus costumbres haya logrado, puede aportar en algo a la construcción de un escenario que es completamente nuevo para todos, aunque ya alguno haya trabajado en eso. Y eso es justamente el Play Summit Education. Es la posibilidad de encontrar cómo desde la educación experiencial, pero también desde la educación tradicional, desde lo que se ha trabajado en educación virtual, convergemos para tratar de aportar algo a lo que se viene. Nos entendemos que nadie es experto en lo que se viene, pero habíamos trabajado en algo antes y seguramente ese aporte que cada uno va a tener desde Argentina, desde Perú, desde España, desde Colombia, desde México, puede aportar a la construcción de un escenario desconocido para nosotros, pero que es absolutamente necesario ya empezarlo a construir porque la pandemia nos dijo, ya estamos en esa realidad que además proyectábamos para el 2025 o 2030. Se nos adelantó, ya hablábamos de eso. Entonces lo que hace el Play Summit Education es encontrar ponencias, paneles, publicaciones de expertos que se han arriesgado a decir, esta es mi apuesta y desde mi experiencia yo creo que podemos hacer esto, podemos tomar de aquí, podemos tomar de allá y hacer esa construcción colectiva que a todos nos va a ayudar a resurgir y a encararnos a esta nueva realidad. La verdad, Paulina, que desde Giga Global felicitamos a la organización porque además de haber sido sponsor oficial, nosotros lo hemos vivido el Summit desde adentro, ¿no? Con dos participaciones brillantes, como muy bien lo dijiste, de Sebastián Gandini, donde participó no solamente en un panel, sino que dio una ponencia que tendría que haber dado yo por una cuestión de salud, no pude, pero que también la dio excelentemente bien Sebastián. Por lo tanto, queremos decirle a toda la comunidad internacional que no ha podido todavía ver las ponencias de estos magistrales profesionales que han participado de esta edición número 2 del Summit, que no se la pierdan, que realmente van a encontrar allí muchísima información valiosa de este año cero, como muy bien lo decía Paulina. Este 2020 comienza una nueva era educativa y ahí sí, sin lugar a duda, van a encontrar la piedra fundamental para empezar a construir estos nuevos pilares de la educación que se viene para el próximo año. Así que, Paulina, felicitaciones por eso. Gracias a ustedes. Por otra parte, estamos viendo ya, estamos trabajando, estamos ya ingresando a lo que es el e-consulting, estuvimos platicándolo en materia desde lo que es el aspecto de la comunicación. Entonces, el e-consulting desde la comunicación, ¿de qué se trata esto y qué valor agregado le ofrece a la comunidad en general? Mira, Fabián, el e-consulting desde la comunicación no es otra cosa que llevar a la virtualidad
procesos de comunicación asertiva que ya se venían trabajando. Yo siempre he dicho que la comunicación en las empresas y desde la organización es vista como la cenicienta, porque cuando todo fluye perfecto, todo está bien y nadie se queja de nada. Pero cuando se empiezan a presentar inconvenientes a nivel organizacional en la instancia que corresponda, siempre las dos instancias que terminan sacrificadas es el área de sistemas y el área de comunicaciones. Es que yo no me enteré, es que yo no recibí el correo, es que a mí no me dijeron nada, yo no entendí. Entonces, cuando cualquier problema se evidencia o se necesita solucionar determinadas situaciones, la comunicación es esa herramienta que viene a ser la solución aplicada desde cada contexto. Por eso la comunicación siempre es transversal a nivel de organizaciones, pero no somos conscientes, por eso le decimos la cenicienta, porque no todas las organizaciones le dan la importancia a las estrategias de comunicación que realmente tienen. En la gestión de la crisis se maneja directamente desde la comunicación a nivel organizacional. Nadie pensaba en sus procesos de planeación noviembre del 2019 que tendrían que someterse a una pandemia porque es que nadie lo veía venir, pero tocó adaptarse y tocó que las organizaciones también y las empresas dijeran, un momento, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y a partir de esto entender que una cosa era entrar en crisis yo como empresa, pero cuando todo el sector y todos los sectores productivos a nivel global entraron en crisis, ¿qué vamos a hacer? Estamos en un barco a la deriva y no vemos tierra firme pronto. Ahí es donde entra la comunicación a decir, bueno, un momento, esperen, porque sí hay estrategias, sí hay maneras, tal vez ya probadas, otras por patentar, pero podemos hacerlo. Entonces la comunicación entra y empezamos a ver acciones donde en pleno inicio de pandemia, con la curva alta, hacia época de marzo, abril, mayo, decíamos, bueno, estamos muchos de los países, nos tocó trabajar de forma remota, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspender contratos, vamos a hacer reducción de personal, empecemos a trabajar con el tema de tranquilos, conozcámonos nosotros internamente y ya después empezamos a ver hacia afuera. Por eso hablamos de comunicación interna y comunicación externa. Fenómeno del gaslighting, cómo íbamos a manejar el tema de entender qué era la pandemia. A estas alturas que ya ha evolucionado, entonces empezamos a encontrar cómo vuelvo al concepto que les mencionaba anteriormente, ya no hablamos de competencia, sino de competencia. Entonces vemos cómo un Burger King saca un comunicado oficial donde le dice a los clientes, ¿saben qué? Si no vienen aquí, ¿por qué no van a McDonald's, su más grande competidor? ¿Por qué no van a un Subway? Porque es que resulta que lo importante en este momento no es que vengas a una marca, sino que te alimentes y que ayudes, porque tenemos muchos trabajadores que sobreviven de esta circunstancia, esté en McDonald's, que es mi competidor, esté en Burger King, que es mi empresa, o esté en Subway, que es mi sector de producción, porque necesitamos unirnos para activar. Eso es el e-consulting. Cómo nosotros empezamos a cambiar el modelo que ya venía, el paradigma, y desde el posicionamiento de marca entendemos que ya no vendemos productos, sino que vendemos experiencias, pero ahora vendemos construcción de sociedad. Eso es un poco de lo que estamos hablando, de cómo la comunicación nos ayuda a entender nuestros esquemas mentales que se van a traducir en esquemas sociales y cómo viene a ser la comunicación un salvavidas de alternativas estratégicas para que todos sobrevivamos. No sabemos qué pasa en 10 o 15 años, pero lo que llegó para quedarse con la pandemia es reactivar el sentimiento de cooperación, porque en la aldea global la única forma de sobrevivir es si nos damos las manos, si nos conectamos y yo te doy algo que tú no tienes y reconozco que necesito algo que tú me puedes dar porque yo no lo tengo. Y no me interesa ya ponerte el pie para aplastarte y ser competencia, sino cómo nos ayudamos entre todos para resurgir, porque la única forma de que el sistema productivo se reactive es desde cómo como empresas empezamos a cambiar nuestra forma de generar valor y aportamos a la sociedad, porque finalmente el usuario final, el anterior consumidor, que ahora se entiende como ciudadano, es el que nos va también a nosotros a validar como empresas en el momento que todo esto pase y nos va a volver a preferir porque en nosotros encontró ese apoyo que necesitaba desde la cooperación y la competencia. Sin duda, Paulina, la comunicación pasa a ser
una competencia fundamental en esta era donde perdemos una dimensión del contacto, digamos, con las personas, que básicamente es la de la gestualidad, porque estamos limitados a una pantalla, y como muy bien decís, implica también un cambio actitudinal de cara al nuevo rol que toma. Y en ese aspecto, ¿cómo sugerís o sugieres, como dicen ustedes en Centroamérica, nosotros decimos sugerís, desde tu expertise, digamos, en comunicadores social, que las empresas bueno, las instituciones educativas enfoquen, ¿no? la comunicación? Porque es decir, hoy la ortografía es un pilar fundamental, es tu carta de presentación, la capacidad de redactar, la capacidad de hablar. Entonces, ¿qué sugerencia le darías a las empresas y a las instituciones educativas para que enfoquen una comunicación asertiva, como bien decía recién? Mira, es fundamental que comprendamos, que seamos conscientes de los lenguajes que ya están y de los lenguajes que surgen y cómo los empezamos a hacer compatibles. Esa es la importancia de la comunicación asertiva. Nosotros tradicionalmente desde la comunicación hablamos de un modelo de emisor, receptor, canal, mensaje y retroalimentación. Eso se mantiene. Eso hoy en día independientemente, lo que pasa es que el canal está cambiando y el mensaje está cambiando, pero el modelo se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hablo de millennials porque hoy en día un millennials entiende mucho mejor si yo le hago una animación en TikTok a que si le mando una cátedra por correo electrónico que ni si el asunto no es llamativo ni siquiera lo abre. O es también, tengo en la sociedad una generación que no es nativa digital y que no entiende absolutamente nada de Instagram, y si yo le digo que es un tag o vuélveme tendencia, giga Latin Life, no tienen idea qué le acabo de decir, así es los dos hablemos español. Entonces, ¿cómo podemos como organizaciones con responsabilidad social, empresarial, entender los lenguajes de las diferentes generaciones que convergen en un mundo globalizado que además se vio obligado a la digitalización y a la virtualidad como realidad? Y a partir de ello, no discriminar, sino entender que si un niño de 7 años que no me sabe leer de corrido o la comprensión de lectura no es la óptima, pero me habla perfectamente de un avatar y me arma en 5 segundos su prototipo, a una persona de 40 años que productivamente tiene todas las aptitudes y cuenta con todo, pero necesita fortalecer habilidades digitales. La comunicación asertiva en este momento está en hacer compatibles los diferentes lenguajes en los que hablan las generaciones que en este momento van a converger, siguen convergiendo, y que antes hablábamos de que mi abuelo no me entiende porque es que él es de otra época, pero es que resulta que hoy sí o sí tenemos que hacer que los abuelos, los niños y los adultos productivos se entiendan y se respeten en su diferencia, porque no es que valga más o valga menos. La ortografía es sumamente importante, pero también es muy importante que el niño entienda que el canal que tiene de comunicación tiene que llenarlo de contenido, porque no es solo manejar las formas, sino los fondos. Y el adulto mayor entender que tiene el contenido, pero es muy importante que llegue a través de los canales que los jóvenes están leyendo, porque si no va a ser información perdida. Eso es la importancia en estos momentos de la comunicación asertiva, hacer compatibles los diferentes lenguajes y entender desde las estructuras mentales la importancia de la comprensión desde la diferencia, que tanto llamamos hoy en día empatía. Wow, la verdad que muy claro el concepto y qué importante, ¿no? Manejar las diferencias que existen en las diferentes generaciones, pero que hoy, como muy bien lo decías, estamos todos conviviendo con ello, y qué valiosa que va a ser qué estratégica que va a ser la comunicación para crecer y desarrollarnos, ¿no? Como sociedad. Ya, Paulina, entrando en lo que es a modo de conclusión y en la última pregunta, ¿cómo describirías la importancia de las TICs en los ámbitos tanto de consultoría como de educación? Son claves, son muy importantes, pero son una herramienta. En eso yo siempre quiero dejar claro eso.
Las TIC sin el talento humano, sin el recurso humano, no son nada. Tenemos a disposición unos avances tecnológicos grandísimos, que además no son de ahora, ya se venían dando. Pero digamos, nosotros en la Universidad Benito Juárez de México, solo por ponerles un ejemplo, desde el 2015 hablamos de ciclos internacionales de webinars. Nadie tenía idea que era un webinar, nadie. Entonces decían, ¿cómo así? Ah, es una conferencia virtual en tiempo real. En virtualidad hablamos de sincronía y asincronía. Nadie tenía idea qué era eso, hasta que en el 2020 volvimos moda, tendencia, a hablar de los webinars y que nos reunimos por Zoom y entonces qué pasa con Meeting y ya entonces empezamos, apropiamos esos conceptos, pero resulta que no es solo apropiar conceptos, es cómo los utilizamos en torno a una adaptación digital. Las TIC nos han generado un panorama grandísimo y nos van a seguir generando. De hecho, Silicon Valley no marca la tendencia mundial hacia dónde va la productividad, tanto que ya nos pone un reto grandísimo en la educación que además yo comparto, que es hasta dónde hoy en día es productivo hablar de titulación y no de certificaciones, de una formación de 5 años en una carrera formal frente a una capacitación en 6, 8 meses con costos muchísimo más bajos, pero con certificación de que te están haciendo para que tú puedas ser productivo. Entonces ahí nos ponen en un dilema bastante interesante y a partir de ello, ¿por qué? Por los avances que se están dando de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Pero siempre hay que tener claro que somos sujetos críticos, por eso de aquí la importancia del pensamiento crítico para el manejo de la data, porque yo puedo tener mucha información, pero si no sé qué hacer con ella, simplemente me voy a volver me perdonan el término, pero es un inútil útil a la sociedad, es un idiota útil, una persona que puede ser fácilmente manejable, que puede ser fácilmente utilizable y al mismo tiempo desechable, porque cuando yo ya no le sirva, entonces chao. En la medida que yo sea crítica y entienda que el talento humano siempre va a ser determinante porque es el que le da el uso al medio, vamos a lograr grandes avances, vamos a lograr el beneficio común y vamos a lograr que esta situación tan particular nos lleve finalmente a ese salto en la evolución que nos está reclamando la historia. Nos tocó a nosotros adaptarnos a través de una pandemia, no es la primera vez que pasa. En la historia, por eso hablamos de revolución, de la cuarta revolución. Ya habíamos tenido 3 revoluciones industriales antes. Y es cómo utilizamos finalmente el canal y los recursos, como las TIC ahora, como la rueda en su momento, para el beneficio de todos, siempre entendiéndonos como personas y como sujetos sociales. La verdad que impresionante, Paulina, comunicación y consulting, educación virtual, tecnologías de la información y comunicación. Amigos, ustedes vinieron a ver una entrevista y en realidad vieron una masterclass de Paulina Leiva Casas. Muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo y palabras finales que quieras darle a la audiencia para vos. Sebastián, Fabián, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Realmente aquí la honrada soy yo de aprender de 2 grandes como ustedes y de poder compartir con la audiencia del nivel que tiene Gigan Latam Live, porque sé que estos espacios son fundamentales para la construcción de conocimiento, para que podamos converger, para que podamos conversar, debatir, pero ante todo crecer entre todos. Estamos en un escenario ideal a pesar de todo. Siempre he dicho que la crisis es un pretexto o la fachada de una gran oportunidad y es volvernos a conectar, volver a entender que el valor de la diferencia es clave para mi crecimiento y para mi evolución y que yo también tengo algo que aportar. Entonces creo que de todo esto lo importante es decir, tenemos nuevos medios, tenemos nuevas alternativas, pero también lo tradicional va a ser que le demos el contenido y el sentido a todos estos recursos que vienen emergiendo desde la creatividad, desde la innovación. Nada va a servir si nosotros como sujetos sociales no nos comprendemos que estamos para el otro. Y nuestra responsabilidad y compromiso es formarnos como sujetos para estar al servicio de los demás y lograr que la conectividad que tanto hablamos de lo digital se materialice en una realidad de crecimiento colectivo y de co-creación. Estamos totalmente alineados. Muchísimas gracias, Paulina. Ha sido un placer para nosotros y esperamos volver a encontrarnos pronto. Por supuesto, las puertas de Giga Latam Live
siempre estarán abiertas para ti. Muchísimas gracias y hasta pronto.